La misión de Jesús adquirió un doble aspecto al congregar a los 12 apóstoles. El de predicar el advenimiento del reino de Dios y el de instruir a sus apóstoles con sus preceptos y ejemplo. Los conducía por las ciudades costeras del mar de Galilea. Y un día, cuando habían caminado hacia el interior, en Capernaum, un hombre estaba postrado por una enfermedad. El esclavo y sirviente de un centurión romano. La medicina no puede hablar. La parálisis lo ha dominado. ¿No se puede hacer algo más? Si la crisis pasa, sobrevivirá. La medicina no tiene ya recursos. Su vida está en las manos del Señor. Si estuviera en Roma, ofrecería sacrificios en el templo. Tu Dios aceptaría la ofrenda de un soldado romano. Tú has sido bondadoso con mi pueblo. Nos prestaste ayuda para construir la sinagoga. Pero con todo eres siempre un gentil. Este hombre agoniza. La ley es la ley, amigo mío. No puedo habitar bajo tu techo. Ni pueden tú o tus ofrendas penetrar en el templo de mi pueblo. He pedido por él. Y volveré a hacerlo. Creo que es todo lo que podemos hacer por él. Hay algo. Habla. Me han dicho de un maestro nativo de Nazaret. Uno a quien llaman Jesús, que tiene gran poder para curar. Eso también he oído, pero siempre anda de viaje, sin rumbo preciso. Supe que ayer salió de Magdala, hacia este rumbo. No sé qué tan ciertos sean los rumores que corren acerca de él. Cuida de mi siervo. Es mi amigo. Soy pobre y estoy necesitado. Acude a mí, mi Señor. Pues tú eres mi protector y mi libertador. Oh, Señor, no demores más tu socorro. Busca a un hombre llamado Jesús de Nazaret. Yo soy. ¿Qué deseas? Señor, mi siervo yace paralizado en Capernaum y sufre mucho. Yo iré y lo curaré. No soy digno de que entres bajo mi techo. Pero con una palabra tuya, mi siervo sanará. ¿Cree que una sola palabra basta para curar a un hombre que habita en Capernaum? Subordinado a mis superiores, tengo soldados bajo mis órdenes. Digo al uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto, y él lo hace. Di una palabra, y mi siervo sanará. En verdad os digo, hermanos, que ni en tierras de Israel he hallado una fe tan grande. Yo os digo que muchos procedentes del oriente y el occidente se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mientras que los hijos del reino serán echados fuera a las tinieblas, donde será el llanto y el crujir de dientes. Vete y hágase conforme has creído. Tú encontraste al Nazareno. Así es. Más o menos a la hora séptima. Sí. A esa hora me sentí curado. Desapareció el dolor y sentí que renacía en mí una nueva fuerza. Al igual que el sol tras la tormenta. Gracias a que tú fuiste a verlo. Te debo la vida, amo. No a mí, amigo mío, sino a un hombre llamado Jesús de Nazaret. Y sucedió que Jesús condujo a sus discípulos a la ciudad de Caná, a donde estaban invitados a un banquete de bodas.
Bienvenidos, bienvenidos al banquete de bodas. Ha sido muy amable en invitarnos. Que la bendición de Dios descienda sobre la pareja. Que sus días sean todos muy felices. Me honráis con vuestra presencia. Que su unión sea venturosa. Que vean a los hijos de sus hijos. Dichoso el hogar en donde los hijos se casan Que bien. para todos abunden las bendiciones del cielo. Hijo mío. Madre. Oh, estaba tan preocupada por ti. Te he echado mucho de menos. ¿Lo ves? Debiste haber ido antes de que cerraran la tienda del mercader de vinos. Ahora tendrás que despertarle. Es inútil. Salió de la ciudad esta tarde y no estará de regreso sino hasta mañana. ¿Qué? ¿Sucede algo malo? No tenemos vino. Mi hijo no tendrá un buen banquete y todo el pueblo ha venido. Fue falta de previsión. Cuánto lo lamento. 2 rabinos han venido y los principales de la ciudad. Esto es una vergüenza. ¡Qué desgracia! Vamos. Llévala con los invitados y dile a mi hijo que venga. Están en un conflicto nuestros anfitriones. No tienen vino. Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en este asunto? Mi hora todavía no ha llegado. Ellos son mis amigos. Eran también amigos de José. La gente hablará muy mal de ellos. Debe haber alguna manera de ayudarlos. Haced lo que él os indique. Llenad de agua estas tinajas. Saca ahora un poco y llévalo a probar al maestresala. Sí. ¿Y está bueno? No lo sé. Oh, es excelente. Casi siempre se sirve el buen vino primero. Y cuando los invitados han bebido demasiado, el menos bueno. Pero tú has reservado el buen vino hasta ahora. Vuestras copas, honorables huéspedes. Vuestras copas. Y así fue como en la casa de sus amigos, y a instancias de su madre, Jesús llevó a cabo su primer milagro en presencia de sus discípulos. No lejos de ahí se encontraba Nazaret, la aldea en donde Jesús pasó su infancia y se hizo hombre.
Observa cómo se agrupan a su alrededor. Y le llaman maestro y señor. ¿Qué servilismo hacia un hombre que no era sino un carpintero hasta hace unas semanas? De acuerdo, pero es un hombre con extraños poderes. Ah, sí. Sí. Cura a los enfermos como por arte de magia. Sanó a un leproso tan solo pidiéndole que extendiese su mano. He vivido aquí 10 largos años y no tengo memoria de tales maravillas. Las llevó a cabo en Capernaum y en las ciudades del Oriente. Pero no aquí. No. Si tú o yo fuéramos a Capernaum, podríamos decir que en Nazaret hemos hecho portentos. Decirlo sí, pero probarlo no sería tan fácil. Sus curaciones fueron reales. Hombres dignos de confianza fueron testigos de ello. Entonces, ¿por qué no las ha verificado aquí? Así glorificaría a su propio pueblo. Sería una buena manera de probar su lealtad a sus amigos. Y al día siguiente era sábado. Así que según su costumbre, Jesús se dirigió a la sinagoga y se levantó a leer, y le entregaron el libro del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está conmigo, porque Él me ha ungido para ser enviado a predicar la buena nueva a los pobres, a proclamar su liberación a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, a redimir a aquellos que viven oprimidos, a proclamar el advenimiento del reino de Dios. Hoy se han cumplido las profecías según habéis oído. ¿Cumplido? ¿En qué forma se han cumplido? Él pretende ser el Hijo de Dios. Si lo conocemos desde pequeño. Y queréis que haga válido en mí aquello de médico, aplícate tu curación. Lo que hemos oído que hiciste en Capernaum, hazlo aquí, en tu propia patria. En verdad os digo, ningún profeta ha sido aceptado en su propia tierra. En verdad os digo, había muchas viudas en Israel en tiempos de Elías, cuando los cielos se cerraron por 3 años y 6 meses y el hambre se posesionó de toda la tierra. Y Elías no acudió a ningún pueblo, sino solo a Sarepta en la tierra de Sidón, a una mujer viuda. Y había muchos leprosos en Israel en los tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue sanado sino solo Naamán el sirio. Y Jesús pasó entre la turba y se marchó asombrándose grandemente de su incredulidad. El tiempo de la Pascua se aproximaba y Jesús se dirigió hacia Jerusalén. Ahí habló en el atrio del gran templo, y muchos de los que lo oyeron creyeron en él. Pero entre los miembros del Sanedrín, algunos se mofaron y otros quedaron seriamente preocupados. Deberían arrestarlo, flagelarlo, encerrarlo en una mazmorra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque conduce al pueblo al error. Proclama ser un erudito en la ley. Desafía la autoridad del Sanedrín. ¿Y quién le va a hacer caso? El pueblo, los fapos que se agrupan a su alrededor. Lo siguen por divertirse. Sí. ¿Crees tú que tomarían más en serio su palabra que la tuya, o la mía, o la de Nicodemo? ¿Los has observado cuando lo escuchan? Lo he observado a él. Un rabino de los desiertos de Galilea descalzo y sin una moneda. Y tan joven. No tiene una sola cana en su barba. Sí, lo sé. Pero de todos Si modos... él es una amenaza para el Sanedrín, nuestra posición es más inestable de lo que suponía. ¿De acuerdo, Nicodemo? Sí, él habla con gran aplomo, pero no es lo que yo llamaría un hombre peligroso. Él predica la fe y el arrepentimiento, que los hombres deben amarse unos a otros. Esas son buenas enseñanzas. ¿Y sería justo decir que la obediencia a la ley no significa nada?
¿Que un hombre debe volver a nacer para ser merecedor del cielo? ¿Y eso dijo? Lo oí yo mismo hoy. Volver a nacer otra vez. ¿Qué querrá significar? Nada. Es solo una frase para intrigar a la gente. Un hombre solo puede nacer una vez. ¿Cómo podría volver a nacer? Si crees que eso es tan importante, únete al populacho y pregúntaselo. Es lo único que faltaba para darle más importancia. Todo un guía del pueblo tratándole públicamente de igual a igual. Es cosa de curiosidad. Eso es todo. Ha sido muy amable de tu parte el recibirme en privado. Rabí, sabemos que eres un hombre que procede de Dios, pues a menos que Dios esté contigo no podrías hacer esos prodigios. Hoy hiciste una afirmación que me intriga sobremanera, que debemos nacer 2 veces. En verdad yo te digo que el que no naciere 2 veces no podrá ver el reino de Dios. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? Por el agua y el espíritu. Todo hombre que nace de la carne es carne, pero todo hombre que nace del espíritu es espíritu. No te maraville que te diga que debes nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Pero ¿cómo puede pasar esto? Y eres tú un maestro de Israel, y no obstante no entiendes esto. Si yo te he hablado de cosas terrenales y no te has permitido creerme, ¿cómo podrías creerme si te hablara de cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el reino de los cielos. Porque de tal modo amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en ese Hijo suyo tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cuando el tiempo de la Pascua concluyó, Jesús partió de Jerusalén viajando hacia el norte, hacia Galilea. La ruta lo condujo a través de Samaria. Este es el pozo de Jacob, el que le dio a José junto con estos terrenos. Pero no hay cubo. Los samaritanos le hacen la vida difícil al viajero. ¿Qué tan lejos queda el otro pueblo? Detrás de las colinas. Maestro. Sí, Pedro. Toda la mañana tú has predicado en las aldeas mientras nosotros descansábamos. ¿Por qué no nos esperas aquí en donde hay sombra mientras nosotros conseguimos comida? Es agradable este lugar. No tardaremos. Venid, amigos. Necesitaré de todos vosotros para lograr un buen trato de los samaritanos. Todos son unos tramposos, ladrones, viles, malhumorados. Yo sé que ellos expresan de igual modo de nosotros. ¿Ah, sí? Sí, eso he escuchado. Embusteros a más de desvergonzados. Salud. ¿Salud? ¿Quieres darme de beber? ¿Cómo es que tú, un judío, me pides de beber a mí, una samaritana? Judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién te dice dame de beber? Quizá tú le pedirías y él te daría agua viva.
Señor, tú no tienes con qué sacarla. Y el pozo es profundo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo habiendo bebido él mismo? Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas aquel que bebiere del agua que yo le daré no volverá a tener sed. Pues el agua que yo le daré será en él como una fuente, agua que brote para vida eterna. Señor, dame de esa agua para que ya no vuelva a tener sed ni venga aquí a sacarla. Ve, llama a tu marido y ven acá. Yo no tengo marido. Tienes razón en decir que no tienes marido, porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho verdad. Tú eres un profeta. Hasta la fruta de Samaria es agria. El maestro debía haber tomado la ruta del Jordán. Aquí estamos perdiendo el tiempo. Mis antepasados adoraron a Dios en este monte. Y vosotros los judíos decís que es en Jerusalén en donde se debe adorar. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mas la hora ha venido ya, y ahora es cuando los verdaderos creyentes adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores son los que busca el Padre. Dios es espíritu. Los que adoren en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Sé que ha de venir el Mesías, aquel a quien le dicen Cristo. Cuando venga, Él nos podrá explicar todo. Yo soy el mismo que habla contigo. Aquí está el alimento, maestro. Come. Yo tengo para alimentarme un manjar que vosotros no conocéis. Le habrá traído alguien de comer. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y dar cumplimiento a su voluntad. Y la mujer le contó a la gente de su aldea acerca del hombre que había encontrado junto al pozo, del hombre que le dijo todo cuanto ella había hecho. Un hombre que la gente la siguió. Y Jesús les habló, y muchos samaritanos creyeron en él por las palabras de la mujer. Pero cuando lo hubieron oído, muchos quedaron aún más persuadidos por sus pláticas, y le instaban a que se quedase con ellos diciendo, lo que nos has dicho nos ha convencido. Hemos conocido que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Pero Jesús se fue hacia Galilea y continuó enseñando a sus 12 discípulos que iban con él, y con frecuencia usaba las parábolas en sus enseñanzas. Nadie oculta la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero, porque la lámpara del cuerpo es el ojo. De tal modo que los que entren puedan ver la luz, si vuestro cuerpo entero está lleno de luz. Sin sombra alguna, brillará por completo, como cuando una lámpara os alumbra con su resplandor. Habla con mucha sabiduría para ser tan joven. Tú eres letrado. Hazle una pregunta para ver si es tan docto. Muy bien. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué es lo que en ella lees? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti.
Bien has respondido. Haz eso y vivirás. Pero, maestro, ¿quién es mi prójimo? Un hombre descendía de la ciudad de Jerusalén hacia Jericó y cayó en manos de ladrones que lo despojaron de sus pertenencias y lo abandonaron después de herirlo. Por el mismo camino pasaba casualmente un sacerdote, pero al verlo, siguió de largo sin prestarle ayuda. Igualmente procedió un levita que pasaba por el camino, se contentó con mirarlo y después siguió andando. Pero un samaritano que viajaba por esos lugares llegó hasta donde se encontraba. ¿Un samaritano? Probablemente uno de los ladrones. Vino cerca de él. Viéndole sintió misericordia. Acercándose vendó sus heridas y les puso aceite y vino. Y subiéndolo a su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Y al día siguiente, sacando 2 denarios, se los entregó al mesonero recomendándole un buen cuidado y que todo lo que gastare de más se lo pagaría a su vuelta. ¿Cuál de estos 3 hombres, según tú, se portó como el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Aquel que usó de misericordia con el hombre. Haz tú lo mismo. Y aquellos fueron días esplendorosos, días en los que discurrían juntos, días de sol radiante y cielos despejados, días de instrucción y de estrecha convivencia, días que quedaron grabados para siempre en la vida de sus discípulos.